Bueno, entramos esta mañana en esta mesa, gracias a Denise Dresser, gracias a Sergio Aguayo, gracias a Lorenzo Meyer por estar aquí esta mañana, y bueno, quedan ahí muchos temas, desde luego el asunto de las autodefensas y de las policías comunitarias y todo lo que el caso Michoacán nos trae en este momento. También está, por supuesto, el asunto de la reforma energética que está, bueno, cada vez más delineadas las rutas que se van a ver en las próximas semanas y meses, con motivo de la iniciativa de Enrique Peña Nieto. Dos cosas para iniciar, si les parece. El fin de semana, una presentación del priismo en pleno, unánimemente apoyando a Peña Nieto con la reforma que impulsa para modificar los artículos de la Constitución 27 y 28, todo lo que ello implica, en términos políticos y en términos del mensaje del PRI y de la maquinaria echada a andar. Y al ratito, Cuauhtémoc Cárdenas presentará a nombre del PRD la iniciativa que el PRD va a defender en el Congreso, que ya delineó el viernes pasado en entrevista aquí mismo en este estudio el propio Cuauhtémoc Cárdenas, de lo que sí estarían pensando impulsar, que no es ninguna modificación constitucional, sino algunas modificaciones a las leyes en el país para efectos de un rediseño, digamos, de la industria energética en México. Dando autogestión a Pemex y algunas otras consideraciones que ya se han ido conociendo. Y está, pues, la reforma del PAN, que ya también hemos comentado, la propuesta que hace de abrir prácticamente en dos puertas la industria a la iniciativa privada nacional y extranjera. Están ya los componentes políticos a flor de piel, que incluyen, pues, la utilización de la figura de Cuauhtémoc, de Lázaro Cárdenas, que ya rechazó el propio Cuauhtémoc Cárdenas, diciendo que es falaz y ofensiva la utilización de la figura del general Cárdenas en esta impresionante campaña publicitaria o propagandística que desde el gobierno federal se ha echado a andar. Todo junto, Lorenzo, nos lleva, pues, al momento que vivimos. ¿Qué decir cuando estamos por ver en cualquier momento ya, cualquier momento desde aquí a septiembre, la discusión legislativa sobre el tema? ¿Cómo se van a poner las cosas, para decirlo así? Una vez más, la división política que hay en las fuerzas en México, ya lo hemos visto desde hace cuánto tiempo, Carmen. Venimos viendo las divisiones, es lo natural, lo normal. En este caso, lo de Pemex, a mí me parece que son muchos puntos los que podemos tratar, pero uno que me llega particularmente es el de la figura del general Cárdenas. La verdad, a mí en lo personal, y creo que espero que a algunos otros mexicanos también les importe, es natural que cuando hay una figura histórica se use para defender o atacar políticas del momento. No es nada más el caso mexicano, es universal. Pensemos en nuestros vecinos del norte. Cuando hay un gran movimiento político, bueno, usan a Washington, a Jefferson, a quien sea, para estar justificando. Incluso a más recientes, usan también a un contemporáneo del general Cárdenas, a Roosevelt. Ya está consagrado, no tanto como Washington o Jefferson, pero en fin, ya está consagrado. En este caso, para mí, el general Cárdenas es el último gran estadista que tuvimos. Y el señalar que él hubiera aceptado la reforma que propone Peña Nieto, que no la entiendo del todo, porque no nos ha propuesto realmente no nos ha dicho la parte precisa. Las leyes secundarias. Nos ha hablado en general de que él volvería a 1940. Vaya cosa, volver al momento fundacional y decir: lo que estoy haciendo es volver al origen de la expropiación petrolera y de Pemex. Y en efecto, si tú vas al diario oficial y ves lo que hay en 1940, hay en el artículo, déjame que no me engañe la mente, artículo 7º de esta ley reglamentaria que se propone. Entonces se dice que el Estado puede recurrir a la empresa privada
para explorar y perforar y bueno, hacer... ¿A cuenta del gobierno? A cuenta del gobierno. Eso sí lo dice. Bueno, pero pensemos que es 1940, que en ese momento todavía está en duda si Pemex va a sobrevivir o no. A la expropiación. Que lleva apenas, es apenas una criaturita, todavía está muy delicada. Lo que se trata es de salvarla, porque nació no de un gran proyecto, no de algo pensado con tiempo y donde se dieron pasos anteriores para finalmente crear a Pemex, sino que se dio de un momento a otro. Se dio cuando el presidente Cárdenas también pudo haber dicho, ok, bueno, no hubiera dicho ok, hubiera dicho bien. Hubiera dicho bien. Bien, sí, bien. Ok, no. Bien. Hay un conflicto laboral y la Autoridad Laboral de México ya dio su resolución y las empresas, ¿no? La Corte misma. Y las empresas no la aceptan. ¿Qué hago yo como gobierno? Puedo hacer varias cosas. Una de ellas era simplemente, digamos, hacerse tonto y decir, voy a poner interventores y vamos por el momento a recibir todo el dinero que están recibiendo las empresas, vamos a pagarle a los obreros como se propuso por las autoridades y vamos a ir negociando con los empresarios. Esa era una posibilidad, digamos, esa era la sensata. Y sin embargo el general Cárdenas, pero así, decidió no. Ahora a fondo. Entonces Pemex y toda la expropiación nace de una crisis. Y como así es, pues tiene ciertos, digamos, necesidades inmediatas, que no se le hunda. Pemex entonces me parece muy razonable que diga como una posibilidad, porque en realidad no hubo nada al respecto, vamos a, si es necesario, usar a empresas privadas mexicanas, porque eso sí lo dice. Va a ser para mexicanos o empresas mexicanas, no dice empresas extranjeras, como es lo que se está pensando ahora. Y es muy razonable que así haya sido. Luego Pemex ya se salva, la película sigue, Pemex se salva, pero Alemán, que es el anticardenista por definición, es la otra parte, entonces sí abre Pemex a empresas privadas extranjeras para que perforen, extraigan petróleo y se lo vendan a Pemex. Y luego viene la respuesta indirecta del cardenismo a través de Natalio Vázquez, y que va a decir esto es una traición, no se vale. Entonces, ¿cuál Cárdenas nos quedamos? El Cárdenas de la crisis, el Cárdenas que ya ve a Pemex salvado y que empieza a vislumbrar que la cosa va para volverles a abrir a los empresarios extranjeros, y que de manera indirecta a través de don Natalio Vázquez dice no. Yo me quedo con este segundo. Yo creo que toda la historia del general Cárdenas hasta su muerte... Es lo que define a Cárdenas mismo. Lo define como un nacionalista, y su gran obra, son dos grandes obras, por lo menos creo yo. La reforma agraria, hacerla realidad, aunque él no es el autor, pero él es el que la hace. La Laguna, por ejemplo, es fantástico el problemón que enfrenta allí, y Pemex. Entonces, que ahora nos venga el PRI de Peña Nieto a decirnos que él sí está en el espíritu cardenista, bueno, yo creo que lo menos que puede decir Cuauhtémoc Cárdenas es no, y rechazar eso y decir que es un insulto. Yo también lo considero un insulto. Sergio Aguayo, ¿qué piensas? Mira, un balance de la última semana, porque hace apenas una semana estábamos esperando en este mismo momento la presentación de Enrique Peña Nieto. Creo que han pasado varios eventos que vale la pena reseñar. El primero es que la propuesta energética del PAN fue barrida. De hecho, desaparece de la escena de la discusión, no que no se vaya
a discutir. Está ingresada. Está ahí, probablemente incorporen algunos puntos a la hora de que se vote, pero en la discusión pública esa propuesta de repente desaparece y se prefiguran dos propuestas. Hablo en el ámbito de las ideas, no en el mediático, en donde solo... Por cierto, que el PAN sería el único que no podría reivindicar la figura de Lázaro Cárdenas porque nació precisamente pues bajo un criterio anticardenista, ¿no? ¿O qué? Como dato ahí nada más adicional. Y su propuesta es muy cargada a la derecha, por tanto se sale del foco. Entonces tenemos dos propuestas que claramente están siendo personalizadas en dos figuras, en dos personas. Así es la vida, así es la historia, tiende uno a la individualización. Una que es un heredero auténtico de la tradición priista más autoritaria, alemanista, el grupo Atlacomulco, Enrique Peña Nieto. E incluso la semana pasada, el formato de presentación de esa reforma fue digna de esa tradición. Vamos, fue apegada a la solemnidad impecable que caracteriza a ese tipo de priismo. Todo perfecto, nada fuera de lugar, cada quien comportándose de acuerdo a un guión preestablecido en el cual Emilio Lozoya estaba en un lugar bastante alejado del centro, que era del vértice, que era Enrique Peña Nieto. Y en la última semana, de repente, la izquierda encuentra un punto de unidad, que no había sido ni el PRD, ni Andrés Manuel López Obrador, porque están peleados, y al no tener un acuerdo entre ellos, pues difícilmente va a haber alguien que convoque a las izquierdas, y Cuauhtémoc reaparece de Jiquilpan bueno, no nació en Jiquilpan, pues, pero aquí siguiendo al maestro Meyer, de esa tradición del nacionalismo revolucionario más auténtico, para empezar a perfilar un argumento bastante sólido y muy bien comunicado. Lo escuchaba hoy en la mañana en el noticiero de Carlos Loret de Mola en Televisa, y lo escuché aquí, y es un mensaje claro, muy preciso. No es necesario reformar la Constitución, basta con reformas secundarias, fortalezcamos a Petróleos Mexicanos y démosle la oportunidad de demostrar que es eficiente. No nos adelantemos, es decir, antes de darnos por derrotado, yo aquí lo interpreto, Cárdenas nos está diciendo, antes de que nos rindamos con las empresas públicas como actor en la economía y en la historia, démosle la oportunidad a Pemex, capitalizándola, modernizándola, limpiándole de toda la mugre de corrupción que hay al interior de esa empresa. Y en ese sentido, de lo dicho hasta ahora, el lunes pasado y pues yo me quedo con la sobriedad, la sensatez y el auténtico respeto al interés general que siempre ha representado no solo Lázaro, sino ahora Cuauhtémoc Cárdenas. Denise Dresser, ¿qué decir? Pues tengo una sensación de déjà vu, de haber sentido o vivido esto antes. Porque ustedes recordarán que en su propio sexenio Carlos Salinas reforma el artículo 27 para permitir la venta del ejido, recordarán ustedes. Y la narrativa que él usa en ese momento es que está tratando de recobrar el espíritu verdadero de Emiliano Zapata. Lo que el héroe revolucionario, sí, lo que el héroe revolucionario verdaderamente hubiera querido, ¿recuerda? Tienes razón, sí. Y lo que se vio en ese momento fue un intento del gobierno por escribir una historia creíble, aceptable, digerible, como lo están haciendo en esta coyuntura. ¿Para quiénes? Digerible y aceptable para, en primer lugar, la izquierda,
que tiene ahora en el asunto de la reforma energética, pues un tema movilizador y catalizador, sobre todo en manos de Andrés Manuel López Obrador, como ya lo hemos visto en esta última semana. En una de esas unificador, si le hacen caso a Porfirio Muñoz Ledo, que decía el fin de semana que algo así debería ocurrir, pero bueno, eso sí sería notable. Y en segundo lugar, al tratar de decir que esta es una reforma cardenista, como la reforma al artículo 27 bajo Carlos Salinas era una reforma zapatista, pues están tratando de apelar a la mayoría de los mexicanos recalcitrantes que se oponen a la inversión privada en el sector petrolero. Y una manera de lidiar o de cerrar ese flanco, es decir, esto es lo que hubiera querido el general Cárdenas. Y esto no es tan poco apetecible como suena. No estamos traicionando el nacionalismo revolucionario, sino rehabilitándolo. Y en su esfuerzo por cuadrar el círculo, eso es lo que está llevando a las caras largas del priismo, que tú bien resaltaste del fin de semana. Sí, las fotos perdón que te interrumpa, comentábamos las fotografías de Reforma, que con muy buen tino muestra cómo algunos levantan unas pancartas a favor de la reforma energética, pero realmente los rostros capturados por las fotografías publicadas por Reforma esta mañana, pues son muy ilustrativos. Euforia, euforia, lo que se dice euforia no hay. Por decirlo así, de los que fueron convocados como priistas a un encuentro donde, bueno, pues ya el propio PRI hoy se encarga de, en un desplegado, decir que sostienen con convicción de que la reforma que propone Enrique Peña Nieto habrá de proporcionar la energía que México requiere para su transformación y que el priismo de México apoya total y absolutamente la iniciativa. Esas son las palabras que el fin de semana se vieron y que desde luego habría de saberse realmente qué piensa la base priista. Es que se dan cuenta. Es un uso, bueno. A ver, se dan cuenta de la situación tan difícil. Pues sí, deben tener una perspectiva. Se dan cuenta de la situación tan difícil en la que se encuentran ideológicamente hablando, porque en realidad están yendo en contra de todo lo que el PRI ha defendido, significado, enarbolado desde Lázaro Cárdenas. Y ahora, buscar cobijo bajo la figura de Cárdenas me parece que le genera dos problemas a Enrique Peña Nieto. En primer lugar, va en contra de toda la retórica de la modernización, de romper los mitos, acabar con los tabús, deshacerse del lastre de la historia, como él mismo lo planteó en el libro, el libro que él dice que no escribió, pero que sí leyó. El libro escrito por sus asesores. Hay toda una sección sobre la reforma petrolera en donde habla una y otra vez de deshacerse del lastre de la historia. Y ahora está apelando a la historia como una forma de justificar su reforma. En segundo lugar, le crea el problema, como lo subraya hoy a Jesús Silva Herzog Márquez en su columna. Peña Nieto no debería estar diciéndonos por qué esta reforma es cardenista, sino por qué no es salinista. Porque esa es la verdadera preocupación que subyace al reclamo popular a la reforma energética. Es, en el fondo, el rechazo popular a todo lo que se intentó hacer en el sexenio salinista. Recordémoslo: liberalizar, privatizar, adelgazar al Estado, fomentar la inversión privada. Y la población recuerda el resultado de esas iniciativas: el traslado de monopolios públicos a manos privadas, privatizaciones que transfirieron riqueza a los bolsillos de los cuates de Carlos Salinas. Peña Nieto tendría que decirnos por qué su reforma no va a ser una facsimilar a la salinista, con todos los errores que Salinas cometió, y Peña Nieto podría mimetizar si su propuesta no ataca a fondo el problema de la corrupción, el rentismo, la debilidad regulatoria del Estado, esas partes de la reforma que parecen ausentes o con las cuales no se está lidiando de frente. Déjenme regresar después de la pausa. Sergio, regresamos esta mañana en esta mesa de trabajo. Sergio, ¿te quedaste con una idea después de oír a Denise Dresser en su reflexión? Bien, ya que Denise
rescató a la historia el sexenio de Salinas, y coincido plenamente, de quien debe distanciarse Enrique Peña Nieto es de Salinas, y no andarse refugiando en Cárdenas. Voy a hablar de 3 privatizaciones muy brevemente, dando una cifra. Las 3 se dieron en el sexenio de Salinas. La banca, en sus informes la justificó Carlos Salinas diciendo que México necesita un sistema financiero más moderno, más competitivo y útil para la nación, y que lo lograría reforzando la vigilancia que haría el Estado. 13 años después, o 20 y tantos años después, en junio pasado, circuló un informe de Conducef impactante. 4 millones, en el 2012 hubo 4.238.000 reclamaciones por razones económicas contra 30 bancos. Y el principal banco que recibió el mayor número de quejas, Bancomer, con el 29%, 1.200.000 quejas. Ese es el servicio que nos están dando. Segundo, la privatización de Teléfonos de México. Carlos Slim entra a Forbes, la lista de multimillonarios, en 1991, con 1.700 millones de dólares. En el 2013 tiene 73.000 millones. Inmevisión, luego TV Azteca. En 1994, Ricardo Salinas Pliego tenía 1.400 millones de dólares. En el 2013, 9.900 millones de dólares. Ese balance de las privatizaciones yo creo que es el que tenemos que escuchar. ¿Dónde está el libro blanco que explique cómo se hizo, de qué manera? ¿En qué nos ha beneficiado, en qué nos beneficiaron a la mayoría de los mexicanos esas privatizaciones? Porque aquí se quiere descontar una crítica a la privatización de Pemex como una posición arcaica que se refugia en el pasado, incapaz de ver la modernidad, cuando eso es algo diferente, es una exigencia de rendición de cuentas. Primero díganos por qué se pervirtió las privatizaciones de las grandes compañías estatales durante el sexenio de Salinas, y después pídanos que respaldemos una reforma que, además, coincido con Lorenzo, no está claramente explicada. Lorenzo. Eso de Sergio me despertó otra idea. ¿Por qué nada más las privatizaciones de Salinas y de estos? ¿Por qué no nos vamos a privatizaciones anteriores? Recordemos cuando se privatizó la tierra. No son los liberales del siglo XIX los que dicen estas tierras vamos a ponerlas en el mercado para que la economía se dinamice y que México salga de sus atávicas problemas. El mercado es la respuesta. ¿Y qué pasó? Pues se hicieron los grandes latifundios. Sí se privatizó una buena parte de la tierra del Estado, en particular después de que se modifica con la Constitución del 57 esta área, con don Porfirio. Y bueno, sí, se privatizaron y surgieron unas haciendas fantásticas, que luego fue necesario en parte hacer la revolución para, digamos, remendar el problema de una concentración brutal de la tierra, como ahora es la concentración brutal del ingreso. Ahora ya no son tierras, porque ya México dejó de ser agrario y más bien ya destruyó su campo. Pero el equivalente es el siglo XIX. Entonces, desde esa época venimos con el problema de dar la solución privatizando. Pero la privatización a la mexicana, la privatización real, así como se habla de un socialismo real y un socialismo utópico, bueno, el socialismo real fue un desastre con la Unión Soviética, también hablemos del mercado real y de la privatización real. La tierra se privatizó y salieron los grandes latifundios, la gran concentración de la riqueza, el aumento de la desigualdad, y bueno, ya nos vamos
lejos y podemos... Bueno, pues ahí está abierto el tema, sí o no a la apertura en la industria energética nacional, sí o no abrir espacios para mayor inversión. La evaluación que estamos haciendo aquí, bueno, pues ofrece contrastes. Después de la pausa, Denise, ¿qué piensas? Denise. El dilema de la nación, que es en realidad un dilema de cómo vamos a manejar de aquí en adelante nuestra economía política, porque si miramos hacia atrás, y este ha sido el punto reiterado en la mesa, la historia de las privatizaciones en México, y no es que esta vaya a ser una reforma privatizadora, pero el permitir la inversión privada en el sector, ha sido una historia desastrosa. Lo comentábamos en el corte. Una breve reflexión sobre la manera en la cual se privatizó el Canal 13. La televisión del Estado, que acabó en manos de Ricardo Salinas Pliego, después de un proceso muy bien retratado en el libro de Julia Preston y Sam Dillon. Hay todo un capítulo sobre esto, el papel que jugó Raúl Salinas de Gortari. ¿Quién lo dijera así? Yendo de concesionario en concesionario para ver qué ofrecía ese concesionario en términos de su lealtad al presidente y cómo iba a manejar su concesión. Y bueno, Raúl queda tan convencido por lo que le dice Ricardo Salinas Pliego, que le presta dinero para que él gane la puja por encima de los otros concesionarios, cuando todo esto era sobrecerrado. Y cómo es que Raúl Salinas sabía que con esa cantidad de extra Ricardo iba a ganar la puja. O sea, hay toda una historia de privatizaciones irregulares, discrecionales, donde prevalece el cuatismo por encima de criterios de eficiencia, de buen manejo de la concesión, de experiencia, etcétera. Bueno, ¿por qué esta reforma tan importante para el país va a ser diferente? Recordemos también cuando Felipe Calderón nos vendió su propia reforma energética, porque hubo una en el sexenio de Felipe Calderón. Y no 2008. Y no sé si ustedes recuerdan que en ese momento la narrativa era el tesoro. El tesoro que se encontraba en las aguas profundas y que México tenía que irlo a buscar. Ahora han reemplazado la idea del tesoro por la idea de vamos finalmente a reivindicar al general Lázaro Cárdenas. Entonces, ya no se sabe cuál de esas historias es la verdadera, ni cuál es la que realmente refleja el estado de la situación energética del país. Decía Mario Cuomo, un político estadounidense, que todas las campañas políticas para lograr cualquier cosa son una mentira, y que gana la mejor mentira. Entonces, lo que a mí me parece es que está ganando en este momento la narrativa de la izquierda mexicana, con mayor resonancia, con mayor coherencia. No es que yo esté de acuerdo con ella necesariamente, pero creo que el gobierno, en una búsqueda desesperada por tratar de vender esto, va del tesorito a recuperar el legado de Cárdenas y a ver qué se les ocurre la semana que entra para tratar de convencernos de las virtudes de una reforma que para convencer a la población mexicana tendrían que empezar a explicar qué salió mal en las privatizaciones anteriores y por qué eso ya no va a volverse a repetir. ¿Y qué van a hacer con lo que ya ocurrió? Porque siguen vigentes esos efectos de las privatizaciones en cuestión. Dos aportaciones muy importantes de la prensa mexicana hablando de Raúl Salinas de Gortari y hablando de Felipe Calderón y su reforma. Creo que este fin de semana, entre el fin de semana y este lunes, tenemos dos cosas que merecen explicaciones, desde luego, de la propia autoridad actual. El fin de semana, Andrea Becerril publica un reportaje donde habla de que Felipe Calderón creó en Pemex una caja falsa, no rindió cuentas, una tesorería paralela que escamoteó al erario 434,000 millones en 2011, cita el reportaje del diario a la Auditoría Superior de la Federación. Está mencionando que operan en el extranjero 39 filiales de Pemex de forma extralegal,
que la iniciativa privada hace inmensos negocios con cargo al erario, según las declaraciones que hizo Dolores Padierna como parte de este reportaje. Y Becerril dice que el gobierno de Felipe Calderón creó en 2010 esta tesorería paralela de Pemex, en la que se depositan las ganancias de las 39 empresas filiales de la paraestatal que operan en el extranjero, y que, de acuerdo con esta muestra elaborada por la Auditoría Superior durante 2011, obtuvieron ingresos por cerca de 434,000 millones de pesos que no reportan al erario. En la revisión de la cuenta pública 2011, la Auditoría Superior señaló que los activos de las filiales de Pemex en diversos países suman 92,144 millones de pesos. Las ganancias que obtienen las filiales extranjeras de Pemex no pueden ser auditadas por el Congreso, ya que las empresas no están sujetas a la Constitución, ni a la Ley de Petróleos Mexicanos, ni a la legislación que regula a las empresas de participación estatal mayoritaria. La decisión de Calderón de crear una tesorería falsa paralela a la de Pemex permite que los recursos generados por las filiales se manejan al margen del Congreso. De esa forma no rinden cuentas de sus ingresos, de sus activos, ni de sus excedentes. Es parte de lo que se recoge en este reportaje del diario La Jornada, publicado el día de ayer, domingo. Bueno, pues no es cualquier cosa, es decir, la opacidad, por decirlo suavecito, de los manejos de las filiales en el extranjero de Pemex. Ahí está registrado y ahí está la muestra que en todo caso hizo muestra. Así que, ¿de qué tamaño será? La Auditoría Superior de la Federación. Esto como un elemento de lo que efectivamente se tiene que explicar, como decía Denise, antes de que nos sigan explicando qué coincidencias tan grandes hay entre Lázaro Cárdenas y Enrique Peña Nieto. Están estos elementos duros o muy duros sobre el tipo de cosas que han ocurrido en México en relación particularmente a la paraestatal. Y hablando de las privatizaciones en general de la historia de México, todavía muchas cosas que explicar, efectivamente, hablando de Raúl Salinas de Gortari y su muy activa presencia durante el régimen de su hermano Carlos. Pues hoy Reforma, para hablar de la otra gran aportación periodística de estas últimas horas, en primera plana nos habla de cómo burló Salinas de Gortari al sistema de administración y enajenación de bienes, el SAE. Y menciona a Abel Barajas en su reportaje de principal de hoy de Reforma que en la lista de 49 inmuebles asegurados cuya propiedad la PGR atribuyó a Raúl Salinas de Gortari impera el desorden. Solo de 7 bienes las autoridades federales conocieron quiénes eran los propietarios o arrendatarios durante los 16 años que duró el juicio contra el hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Raúl fue absuelto el mes pasado en primera instancia por enriquecimiento ilícito. Hasta aquí la primera parte del reportaje de Reforma. La PGR dijo que, bueno, pues que se inconforma y que vamos a ver cómo trata de revertir esta exoneración a Raúl, cosa que está por verse. Todo esto a la mesa, Lorenzo. Yo quiero volver a la historia. Venga, la porque historia. ¿Me das oportunidad de una pausa? Sí, y volvemos a la historia sí. Contigo? Volvemos. Lorenzo Meyer dice, regresa. Yo quiero regresar a la historia. Sí. Venga, la historia. Quiero regresar porque, pensándolo bien, ya tuvimos una privatización del petróleo. Recordemos que originalmente el petróleo era propiedad de el rey, de su majestad el rey, y que cuando México se hace país independiente, bueno, pasa a la nación. Pero a fines del siglo XIX se dice, oigan, esta riqueza, que puede ser interesante, pues no está siendo bien usada. Vamos a usarla para el bien de México. Vamos a cambiar la Constitución, vamos a privatizar, esta vez sí, en serio, privatizado completito el petróleo, para bien del país. ¿Cuál era el bien del país? Pues darle combustible a los ferrocarriles. Entonces, para que venga nos hacía falta energía, como ahora, dicen. Entonces, para que se extraiga ese petróleo, que entonces se veía tan difícil como el tesorito en aguas profundas después, o el gas shell, pues hay que traer a los que sí saben. Entonces hay que traer a los extranjeros. Uno de ellos no sabía, que era el inglés del Águila, pero aprendió, y aprendió muy rápido. Entonces se les da en propiedad absoluta el petróleo a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, para el bien de México, para que México tenga
combustible para sus ferrocarriles, y el resultado es completamente distinto. Es que ese petróleo va básicamente a proveer las necesidades del mercado mundial, porque México es el segundo gran productor y gran exportador de petróleo, ya que su mercado interno es tan pequeñito. Y lo que tiene que venir después es una lucha para quitarles a estos extranjeros un poquito de esa renta petrolera. Poco a poco hay que irselas quitando. Y es Carranza, es Madero, es Carranza, es Obregón, es sobre todo Calles. Y en varias ocasiones estuvo el conflicto en la posibilidad de transformarse en un choque armado. Eso es lo que finalmente llega a su fin con el 38, pero ya una vez, la primera etapa de la historia petrolera de México es la privatización del petróleo, y no nos salió nada bien, no dejó gran cosa al país. Entonces, si la burra no era arisca, los palos la hicieron, y si ya tenemos la privatización de la tierra nacional, que se convirtió en latifundios, la privatización del petróleo, que se convirtió en la explotación descarada de ese recurso, ya tenemos en tiempos recientes lo de la televisión, lo de los bancos, lo de los teléfonos, pues ahora ciertamente que tienen que argumentar de una manera distinta a la que están haciendo, para que la digamos desconfianza nacional que se ha acumulado en 2 siglos desaparezca. Y bueno, a ver, yo quisiera cerrar, si les parece, Denise, Sergio Lorenzo, colocando varias de las fichas que están simultáneamente a la mesa. Tenemos una reforma educativa constitucional ya aprobada, pero reformas secundarias que apenas vienen en camino y que ya han dado materia para las movilizaciones, empezando por hoy. Tenemos una reforma de telecomunicaciones, igualmente como constitucionalmente ya aprobada, pero cuyas reformas secundarias todavía están en veremos, y veremos en qué termina, con preocupaciones muy serias de lo que está ocurriendo con el nombramiento de los miembros que van a ser parte de este super IFETEL y del órgano de competencia en el país, cosa que también preocupa. Estamos ahora con una reforma constitucional de la que se conoce lo que va a ser la modificación constitucional, pero no la letra chiquita ni las leyes secundarias, con lo cual desde luego todo el mundo levanta la ceja para preguntar realmente hasta dónde lo quieren llevar. Tenemos, y agrego un elemento muy importante, un fenómeno político-social denominado de autodefensas y de policías comunitarias que tienen su propia lógica en los últimos años y últimos meses, y que por lo pronto el fin de semana, en una solidaridad con los comuneros que han sido detenidos en la CEIDO por la PGR, en algo insólito, bueno, han agregado a su elemento de presencia pública su rechazo a la reforma energética y petrolera. Tenemos pues varias cosas que, como bien diría René Delgado, nuestro muy estimado periodista del diario Reforma, no solo una ambigüedad de la reforma, que es el eje de su artículo de este fin de semana, sino del anterior, donde dice Enrique Peña Nieto pone su gobierno en prenda con esta reforma, con todo lo que eso significa. Muchas pistas abiertas simultáneamente en temas de enorme importancia y con potenciales movilizadores indudables. ¿Hacia dónde? Quo vadis, Enrique. Un breve comentario porque tengo que retirarme ya para ir a clase. Pero la respuesta de los inversionistas internacionales frente a la propuesta de Peña Nieto no ha sido de aplausos, no ha sido de, exacto, de decir esta es la gran reforma transformadora, no ha sido de equiparar esta reforma con una gran modernización y transformación de México. Y lo que me preocupa es que en muchos de los artículos en los que se ha cubierto la reforma se habla precisamente de eso, de las leyes secundarias, que muchos de los huecos, lagunas o incluso demandas que se tienen podrían ser cubiertas en las leyes secundarias. ¿O no?
por parte de los inversionistas extranjeros le están apostando a que por ahí pueden hacer más satisfactoria la reforma. Exactamente, y vemos cómo mencionabas tú, al menos 3 reformas importantes que están en etapa de elaboración. Y nos falta la del IFAI, que es súper importante. Sí, de elaboración precisamente de las leyes secundarias, y el diablo está en los detalles. Y creo que todo a la mesa simultáneamente. Sí, y en términos de la reforma energética, a mí lo que me preocupa es que pudieran sacarla, porque tienen los votos, el PRI y el PAN, a pesar de la recalcitrancia y la oposición y demás, el hecho es que tienen los votos, y después, cuando se hayan calmado las aguas y la atención pública ya esté en otro lado, sacar toda una serie de reformas secundarias en las cuales ya no estaría centrada la atención pública, que podrían satisfacer a la inversión privada de una manera que quizá no correría a favor del interés público. Sergio Aguayo, gracias, Denise, por estar aquí. Brevemente, ¿cómo extraño las encuestas diarias en torno las que habituales en la época electoral? Porque falta medir el pulso de la opinión pública mayoritaria para ver cómo andan las cosas, porque estamos hablando de 3 frentes que hay que observar simultáneamente, y me quedo solo con reforma energética. Sé que todo lo demás influye. El de los votos, ya sabemos ahí cómo está, el PAN y PRI, Verde y Panal juntan los votos. Votos en el Congreso. En el Congreso, sí, en el Congreso, los votos para hacer las 2 reformas constitucionales. Pero falta el pulso de la calle, porque el PRI ya anunció por su presidente que van a sacar a sus simpatizantes o militantes a la calle. Morena anunció, y Andrés Manuel, que saldrán el 8 de septiembre. El PRD veremos hoy cuánta movilización hace, si es que la hace, cuando Cuauhtémoc Cárdenas presente su proyecto. Pero la impresión que estoy teniendo, y es una impresión basada en la lectura de bastantes diarios, es que Enrique Peña Nieto está perdiendo la batalla en el círculo rojo, en el círculo de la opinión. Las reformas que está impulsando no convencen ni a la derecha ni a la izquierda, y el centro se pregunta, bueno, ¿y qué más? En otras palabras, está saliendo a la luz lo endeble de la argumentación y la fundamentación fáctica de la propuesta de Enrique Peña Nieto. Veremos si cambia, si mejora, o si lo que veremos en las próximas semanas sea, aquí sí, la dispersión y la aparición de fuerzas disruptoras en bastantes órdenes de la vida nacional. Lorenzo Meyer, sí, hablando de consulta o de que no hay indicadores sobre qué estará pasando con la opinión pública, bueno, lo sabrás sin duda, es muy reciente todo, y esta opinión pública se tendrá que ir manifestando de diferentes maneras. Cuauhtémoc Cárdenas, el viernes pasado que estuvo por aquí, planteó un tema que no debe soslayarse. Incluso también Ebrard, y no sé si López Obrador también está en la misma dinámica, pero el tema de consultar, no tanto hacer foros de debate entre especialistas, que también en todo caso tiene mucho sentido hacerlos, sino estrenar en un tema de estas dimensiones el asunto del referéndum o plebiscito como figura existente, como figura que en todo caso tendría que aterrizarse para, con una sola pregunta, como buen plebiscito, someter constitucionalmente, o sea, una consulta constitucional que implique, desde luego, eso no lo comentó Cárdenas, pero lo agrego, que implique condiciones básicas de equidad en el debate. Cuando se desarrolla una consulta constitucional en cualquier parte del mundo, debe haber mínimamente equidad para que las posturas se manifiesten, para que haya la posibilidad de exponer ampliamente ante una sociedad a la que se le va a preguntar una única cosa: sí o no modificamos los artículos 27 y 28 constitucional, porque no me imagino otra cosa, tal como lo planteaba Cuauhtémoc Cárdenas, cómo se resume una pregunta fundamental para una reforma como esta, pues que la gente diga sí o no a las modificaciones constitucionales. Y para que eso ocurriera,
para que esto tuviera un carácter vinculante y que la autoridad se viera obligada a tomar en cuenta a la ciudadanía, tendría que venir un proceso serio, equitativo y bien desarrollado para que la gente tuviera información, debate de altura y que pudiera tener una respuesta propia para que a la hora de decir sí o no, lo dijera en la libertad que ofrece una opinión autorizada o una opinión informada, que es a la que tendríamos que apelar si surge la idea, como ha surgido, de que un tema de este tamaño, que involucra cosas estratégicas y el modelo de desarrollo económico de este país, cuente no solo con los que van a votar en el Congreso, que representan para efectos del país muy poca cosa, porcentualmente hablando. ¿Qué decir, Lorenzo Meyer? Bueno, ¿es una vía atendible? Sí, sí es una vía atendible con sus asegúnes. ¿Por qué se necesitaría? Sí, Porque sí tiene que ser equitativo el debate. ¿Por qué se necesitaría llegar a esto si tenemos un sistema de partidos bien hecho y el Congreso representa la opinión y los intereses de la nación? Pero como eso no ocurre, eso hace mucho tiempo, si es que alguna vez ocurrió que el Congreso realmente representara a la nación mexicana. En algunos momentos también del pasado se pueden encontrar congresos muy buenos, pero yo los veo muy poco representativos. Imaginémonos el Congreso Constituyente de 1857, la mayoría tenían un tipo de educación y formación que no representaba para nada a la nación analfabeta, indígena, rural, etcétera. El Congreso de los últimos años, ya en eso creo que hay un consenso, no representa a la nación. ¿Cómo se eligen esos diputados? Los eligen primeramente las dirigencias, las oligarquías que dirigen a los partidos. Eso sí los representan muy bien. Yo creo que este Congreso sí representa bien a los partidos. Los partidos no creo que representen a la nación. Entonces, el ir a una consulta, bueno, pues sí, tiene sentido. Aún una pregunta así de sí o no, cómo se formule, plebiscito. Incluso de cómo se formule, depende se puede poner una o dos palabras en el fraseo y ponerse de acuerdo con el fraseo. Pero pongamos que eso ¿Quieres oír la que propuso Cárdenas aquí? Viene. Venga, escuchemos este fragmento de lo que el viernes pasado proponía Cuauhtémoc Cárdenas en una idea de plebiscito constitucional. Yo creo que la ley nos está abriendo posibilidades ahora también para que con base justamente en la Constitución podamos demandarle al gobierno una consulta ciudadana sobre estas reformas. Esto es, ya se abrió la posibilidad de los plebiscitos, de los referendos, etcétera. Bueno, exijamos al gobierno que por primera vez en un tema de esta trascendencia se haga una consulta constitucional. Tendría carácter vinculante, Carmen, de acuerdo a la Constitución. Y en ese sentido tendría que organizarse una consulta. Ya que está en la ley, estrenemos eso. Estrenemos la ley. Así es. Con el tema petrolero y energético. Así es. Y que el gobierno se haga cargo de lo que diga un plebiscito referéndum. Así es, si es sí, es sí, y si es no, es no. Si lo empujo a decirme qué frase debería ser la que dirima un referéndum plebiscito, porque suelen ser muy cortas. Refórmense el artículo 27 y 28, sí o no. Punto. Con eso. Y que la gente diga. Y que el debate se haga. Desde luego. Refórmese. Ahora, como tú señalas, y cualquiera de los teóricos de la democracia contemporánea lo señalarán, pero de manera muy clara, para que un ciudadano responda, tiene que tener información, y la información está, en el caso mexicano, sesgada ahorita como pocas, porque la televisión, la radio, el periódico, que es el que menos ven los ciudadanos, desafortunadamente, pero los masivos están masivamente hacia induciendo una respuesta. Tendríamos que cambiarlo completamente. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por un mes?
un mes antes, 2 meses antes, permitir que fuera una presentación de los pros y los contras, que Televisa la presente, que TV Azteca la presente, que toda la prensa la presente. Esa sí sería una revolución casi ya. Déjate de lo que termine por decir sí por o sí no. Mismo el ejercicio por sí mismo sería... el ejercicio sería una revolución en México. Presentar por un tiempo prolongado, de manera equitativa, las dos posiciones, bueno, ahí tendrían algo de contenido democrático. Ahora, lo si veo en chino. Si no, sería una trampa, porque aceptar esa consulta sin el contexto que permita al ciudadano ser ciudadano, porque el ciudadano solamente es libre, no solamente que pueda ir y poner su voto en la urna sin que nadie lo coaccione, sino teniendo la información, teniendo un contexto en el cual emitir su voto. Y hasta ahora, y en la historia reciente de México, la conducta ciudadana ha sido muy sesgada por quien controla los medios de información. Sergio, se acabó el tiempo, ¿con qué te vas? Por un referéndum con equidad en los medios. Por un referéndum con equidad en los medios, ese es tu resumen de lo que te parece resolvería un dilema de la nación como es este. Ayudaría a resolverlo. Pero siempre y cuando se cumpla. Vivir en democracia es vivir con los diversos, y para vivir con los diversos hay que sentir que se debate y se disiente en equidad. Lo otro tiene otros nombres, imposición, manipulación, pero no es vivir en democracia. Pues estaremos en todo ello. Gracias, Lorenzo, Sergio, Denise, por estar aquí esta mañana. Volvemos en la parte final.